Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a a este encuentro, a estas voces que sanan. Y hoy tenemos una voz sanadora eh, que es de Sasa Guadalupe, de Buenos Aires, Argentina, viviendo en Francia. Se dedica a las artes escénicas detrás y sobre el escenario. Es cuentera y con esto entre las manos, cuenta historias, hace talleres, recopila e investiga tradiciones orales y personajes del teatro de títeres del mundo. En sus búsquedas de bienestar se encontró con Luis de la Fuente y la magia de las rosas. En esta charla compartirá parte del recorrido que viene desarrollando en su investigación sobre brujas y hadas. Bienvenida, mi querida Sasa. Muchas gracias, mi querido maestro. Buenos días y a todas y al muchacho que nos acompaña. Para mí ya es la tarde, así que buenas tardes. Como la naturaleza se manifiesta, hace unos 10 días aquí todavía había sol y calor, y cuando allí empezó la primavera, aquí empezó el otoño, y de un día para el otro ya es otoño, ya está el cielo gris, hace fresquito, y siempre me maravillan esas cosas que hace la madre naturaleza. Bueno, voy a comenzar con esta invitación que me hizo Luisa, que compartiera parte de lo que hago en mi recorrido. Cuando él me pidió que me presente, yo le envié esto que él acaba de leer porque era, es lo que hago principalmente en mi vida, pero lo que quería compartir en esto de las voces que sanan. Yo me dedico a las artes escénicas, como tales soy titiritera, y un poco payasa, y cuentera. Y también soy realizadora de escenografía, es casi a lo primero que llegué en las artes escénicas. Y para mí son muy importantes porque estas manifestaciones artísticas en mi vida fueron algo que hicieron salud en distintos momentos de mi vida. Y en dos momentos específicos de mi vida adulta, si yo no hubiera tenido la posibilidad de manifestarme artísticamente, hubiera tenido dolencias o físicas, o hasta en algún momento sospeché que hasta mentales. En un momento sobre mis 30 años, si yo no hubiera sido titiritera y hubiera podido manifestarme haciendo 5 o 6 voces al mismo tiempo y manejando distintos personajes y personificando diablos y buenas personas también al mismo tiempo, seguramente hubiera tenido algún trastorno que tratar. Y luego de haber pasado ese momento de crisis grande, cuando me giré así dije, wow, si yo no hubiera tenido mis títeres en este proceso que acabo de pasar, no sé si lo hubiera pasado. Y esto lo traigo porque sí, quizás no todos podamos dedicarnos a ser actrices o poetas o músicos o cirqueros, pero sí que esas cosas estén presentes en la vida de la gente son para mí una cosa casi esencial. De hecho, en distintos momentos en los que a una le hacen lo mismo que para esta charla, hace un breve currículum, hace una presentación, hace una hoja de vida para tal encuentro o tal festival o algo, muchas veces en medio de esa presentación
pongo una frase que tiene que ver con esto, como que para mí el arte tiene que estar presente como el pan en la mesa, que el arte no tiene filtro y nos salva, y lo he vivido en mi propia vida y lo he compartido con niñas y adolescentes en situaciones vulnerables, mujeres en situación de violencia, adolescentes en situaciones de bullying, hacer llegar la palabra con los cuentos, por ejemplo, y que los adolescentes callados que nunca hablan puedan, después de un rato de escuchar historias, decir lo que les está pasando, es algo que lo he hecho y compartido y lo hago. Por eso puse esto en esta presentación. Como artista, en mi recorrido también voy haciendo cosas para buscar mi bienestar, ¿no? Así he llegado al Reiki, he llegado a las flores de Bach, he llegado a las me viene artes marciales, es que no he hecho artes marciales, pero sí he practicado cosas que me han ayudado a mi equilibrio. He llegado al yoga, y así llegó a las rosas. Eso por una parte de mi recorrido. Por el otro lado, voy viniendo en la vida como cuentera, y hace tiempo ya, como he contado ahí, recopilo tradiciones orales, vengo escudriñando en el mundo de las hadas. Inmediatamente cuando entro a investigar en el mundo de las hadas, que no son las hadas de Disney, sino que son seres que estaban presentes en las culturas, yo en este momento me encuentro en Francia, en las culturas de esta parte del mundo, así como en nuestra Latinoamérica están otros personajes y seres mágicos. Aquí las hadas estaban presentes en la vida cotidiana del mismo modo. Inmediatamente que llego a investigar esto de las hadas, pero muy rapidito así, en 1, 2, 3, llego a las brujas. Están juntas, están casi como que tienen una vida en paralelo. E inmediatamente cuando llego a las brujas, llego a las mujeres sanadoras. Y ahí, cuando llego a las mujeres sanadoras, se me acomoda distinta información que vengo manejando desde mi recorrido como cuentera latinoamericana, por ejemplo. Ahí se me acomoda y bajan todas las fichas como en un Tetris, truc, truc, truc. Y esto de la mujer sanadora y la mujer sanando con la palabra está presente desde que somos humanos y hacemos manejo de la palabra, vivimos comunitariamente. La mujer sanando con cantos, con palabras, con lo que hoy llamamos conjuros, está presente en todas las culturas desde siempre. Y lo que devino en la palabra brujas eran hechiceras, chamanas, machis, madres, y todas tenemos una conexión directa con la deidad femenina, lo que en nuestras rosas son le agradecemos si nos manifiesta la Madre de Guadalupe. Todas son una, siempre la diosa mujer. La Madre de Guadalupe para nosotros con las rosas, y en distintas culturas, distintas manifestaciones femeninas, que a veces en este compartir prefiero quizás no nombrarlas, porque a veces alguien por ahí se ofende, ¿no? Considerando que quizás
estemos como esta cosa de estar endiablando o embrujando a la Virgen, por ejemplo. Pero todo es lo mismo, ¿no? Todo es la diosa mujer. Entonces, me encuentro con que, por ejemplo, el sanar con la palabra nos llega hasta nuestros días, sin notarlo, velado en algo que le contaba a Luis, me he encontrado hasta el momento en todos los lugares en los que he andado por el mundo, que he andado un poquito, no conozco todo el mundo, pero he andado un poco, el mal de ojo. El mal de ojo se cura en prácticamente todas las culturas. Y en todas se cura del mismo modo, con un rezo, con un conjuro, con algo dicho. En todas se tiene que enseñar en una fecha en particular, en general en Navidad para nosotros, nosotras. Y esto viene desde cuando no nos llamábamos brujas, cuando éramos mujeres medicina, cuando digo esto de que trabajábamos igual que se trabaja con las rosas con los 3 cuerpos. ¿Por qué? Porque lo que hoy se llama bruja eran mujeres sanadoras que trabajaban con lo que la naturaleza le manifestaba como hierbas, preparados que hacían, comidas determinadas que sabían cómo qué suministrarte en qué momento, trabajaban con la palabra, trabajaban elaborando amuletos o cosas que iban a estabilizar nuestra energía, nuestra emoción. Hacían uso de cosas de la naturaleza, como hacer baños en tal agua, o usar el calor de las piedras, o ir a tal parte del bosque donde se podía creer que era algo exclusivamente mágico, pero no. Quizás en cierta parte del bosque estaban ciertos árboles que hacían bien a la respiración de esa persona, que era justamente la complicación que estaba teniendo. Entonces, en ese momento que estoy hablando, si nos ubicamos históricamente, estoy hablando de el siglo siglo 1200 ya empezamos a hacer llamadas brujas. Anterior a esto. Siglo... Estoy confundiendo el año con... Pero sí, porque a ver, las primeras veces que yo empiezo a encontrar un registro, porque justamente con una compañera con la que vengo trabajando en esta temática, ella está encontrando todavía cosas anteriores a las que estamos encontrando registradas del año 300, por ejemplo. Estuve teniendo unos registros de estas mujeres medicina que se encontraban con otras mujeres a donde hacían intercambios de semillas, de plantas, de saberes. Ahí empiezo yo a encontrar un registro, y esta compañera está encontrando cosas anteriores, ya registradas, de las mujeres haciendo uso en común de estas cosas para
suministrar bienestar, y que además eran cosas que eran parte de la vida cotidiana, ¿no? Hoy quizás nos quedan así como cosas de muy hechiceras, porque vamos a la farmacia si queremos una medicina occidental, o vamos al homeópata, o vamos a las flores de Bach, y todas esas cosas están teniendo una aceptación también de unas pocas décadas a esta parte, pero 50 años atrás las flores de Bach no estaban consideradas. La homeopatía era cosa de brujos. Son cosas que con el proceso, por suerte, se ha vuelto la vista hacia atrás y se ha comenzado a tomar en cuenta que sí son válidas. Aún no es para un 100% de la sociedad, todavía se siguen poniendo en duda, pero en muchos lugares ya tienen su lugar. Por ejemplo, aquí en la farmacia uno encuentra tanto la medicina occidental como la homeopatía, en la misma farmacia. En Argentina hace un tiempo, pero aquí está establecido. En el 2010 en adelante, perdón, no recuerdo si 2010 o 2011, 2012, pero en esos años en Paraguay el Ministerio de Salud asumió que los médicos tenían que preguntarle al paciente si hacían uso de medicina natural o de la medicina farmacéutica para hacer un recetado, ¿no? A ver, Luis, contame por dónde estoy yendo de lo que queríamos que cuente y me reubico, porque a veces yo me voy por muchos lados. No te escucho, ¿eh? Estás con micrófono. Ya. Listo, estaba sin micrófono. Sasa, es que todo lo que estás comentando está súper interesante y creo que estamos como en la línea. Pero, por ejemplo, ¿qué es en esta investigación que has hecho sobre las hadas y las brujas? Tú hablaste de las mujeres medicina, pero ellas usaban, por ejemplo, o tenían contacto, estas mujeres medicina, con los elementales como las hadas. Sí, además depende, por ejemplo, aquí en esta parte donde yo me encuentro, las hadas eran parte del cotidiano, porque aquí la cultura anterior era celta, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la región de Bretaña, donde los elementales estos seres estaban en el bosque, en las piedras, en el agua, y eran parte tanto de beneficio como de cuidado y de maleficio, estaban presentes. Aquí la han sacado hace unos años, me han dicho, pero la misma persona me ha contado aquí, cerca, yo estoy en la bahía de Somme, en una ciudad que se llama Ville, cerca de esta ciudad, en un cruce de caminos, había una piedra donde estaba tallado que era un lugar de encuentro de hadas. En ese lugar se encontraban las hadas. Y las hadas eran personas, eran seres que, cuando yo digo, empecé diciéndoles no son las hadas de Disney, porque no eran estas hadas de las que estaban presentes en la cultura, no eran estos seres así que volaban y eran molestitos y punto.
Como acabas de decir vos, eran seres que tenían distintas cualidades. Yo le encontré la frase que me gusta mucho de decir que andaban con sus humores y sus amores, porque para nada se las cuenta como seres exclusivamente bonitos y simpáticos, sino todo lo contrario, eran seres que se manifestaban como muy cercanos a la humanidad. Entonces podían ser buenas, como jodidas, como simpáticas, como hurañas. Y justamente yo estoy a unos 20 kilómetros de una ciudad, sí, ciudad pequeña, donde también se dice que ahí vivían y se encontraban las hadas a la orilla de uno de los ríos, del río Somme. Había unos árboles donde principalmente se encontraban. Y estaban presentes e incorporadas a la vida de esta pequeña ciudad, y justamente dejaron de existir en ese lugar las hadas cuando vino una persona enviada por el Papa a evangelizar, porque claramente estos eran lugares paganos para el momento, y esta ciudad ahora tiene el nombre de este evangelizador, que además de vino en santo, y se llama San Valery, el lugar, que también es uno de los lugares en los que se dice que en el recorrido que hizo Juana de Arco estuvo en una de las torres de este lugar, estuvo presa, en el recorrido que la estaban llevando a Rouen, donde después ¿no? Bueno, aquí en esta ciudad las hadas eran tan presentes que está claramente dentro de lo que la tradición oral de este lugar cuenta, que vivían en este árbol, que este hombre cuando vino a evangelizar vio lo presente que estaban en la vida del pueblo, que la gente les pedía cosas, que ellas otorgaban cosas, pero no, siempre estaba unido y mezclado esto de, de que daban, no solo otorgaban, no eran estas cuestiones de otorgar deseos como quiero un novio, ¿no? Sino cosas que tenían que ver más fuertes con nuestra vida. Leí ahí una pregunta, ahora la leemos. Bien, este evangelizador, que termina siendo San Valery, cuando llega y las ve tan presentes y ve al pueblo tan pagano y tan devoto a las hadas, decide cortar el árbol en el que ellas se reunían, y y a las orillas de este río, y cuando las hadas vuelven y ven que el árbol de donde ellas se reunían ya no está, dicen que escaparon por el agua convertidas en patos. Y esos son unos patos que aún hoy hay, que dicen que son los más grandes de Europa, que tienen unos picos rojos y unas plumas muy coloridas. Pero esto está presente como real, yo no lo pongo en duda, Claro, tampoco. claro. Oye, Sasa, pregunta Violeta, ¿cómo se llama el evangelizador? ¿Cómo se llama Valerí, el evangelizador? Valery. sí, Valery. No era, tiene razón, porque no era el primer nombre. Cuando lo vienen Sando le ponen Valery. A ver, aquí si quizás lo veo a Jeff que está, si él, porque me viene Gregory, pero no me acuerdo si era Gregory, Valery.
Ok. Comentan en ajá, comenta en Face Ah, Guadalupe vale. Salazar. Ajá, dice, al conectar con lo sagrado en la rosa, hombre y mujer, reconocemos nuestra esencia sagrada. Es permitir que la savia en la tierra suba por los pies para unirnos con una rosa como antena sobre nuestra cabeza. Hombre y mujer somos unidad desde que tenemos un lado izquierdo y derecho. Sí. Dice, toca a lo femenino en cada uno reconectar esta naturaleza. Sí, sí, yo, de hecho, justamente hoy temprano estaba hablando de eso. Ninguna de estas cosas, a ver, es peligroso lo que voy a decir, no es ninguna. Muchas de estas cosas son precisamente lo que aquí están diciendo, tanto del hombre como de la mujer. Y la energía femenina y la energía masculina está como que tenemos dos lados, como la dualidad en todo. Lo que vino sucediendo con esto de la mujer como, o este encuentro con el que yo me hago, yo, ¿no? Otra gente debe haber llegado ya hace mucho, eh, de la mujer sanadora, que luego de vino en bruja, precisamente lo que tiene que ver es con esto, ¿no? Que empieza a ser funcional a un sistema patriarcal y luego capitalista, que la mujer empiece a ocupar un solo lugar y deje de manejar estas cuestiones que le daban un poder de hacer, no un poder, ¿no? Un poder de hacer y de realizar. Todo esto se va corriendo, se va quitando, se va sacando y termina deviniendo en brujería o esto que estábamos diciendo, ¿no? La homeopatía. La homeopatía, ay, es así, sí, dale, con yuyitos, con no sé qué, cositas de brujas, cositas de mujeres, cositas de, ¿no? Todo deviene en un minimizar perdón que me faltan las palabras porque me cuesta pensar en español. No es que Sí, como, desvalorizar, una desvalorización y una minimización de las cosas. Por eso me es tan válido encontrar esto y lo hablo desde el lugar de la mujer. Y, por ejemplo, ¿no? Porque temprano yo hablaba de esto, de que la bruja que a nosotros nos llega hoy, ¿no? Y quizás en el último tiempo ha empezado como a tener también otro girito y otra mirada. Pero vamos a 10 años atrás, la bruja era exclusivamente la esposa molesta, la suegra metida, la vecina solterona, la maestra malhumorada. Esa es la bruja. La bruja es vieja, la bruja es fea, la bruja tiene granos, la bruja es jorobada, la bruja es sucia, la bruja vive sola en el bosque porque nadie la quiere. Cuando yo te estoy contando del año 300 que empiezan a mirar como brujas, ¿no? Y todo tiene que ver con una religión que se puso y se impuso como única,
cuando se empieza a llamar brujas a estas mujeres que estaban tan emparentadas con las hadas, estas mujeres vivían solas en los bosques, sí, porque lo elegían. Muchísimas de las mujeres, y no estoy hablando de cosas estoy hablando de cosas que están escritas en los juicios que hubo, por ejemplo, en la época de la Inquisición. Tengo registro de una de las últimas brujas quemadas en Eslovenia, una así es parienta de alguien que yo conozco. Esta compañera, en el 2010 se abrieron los archivos de la Inquisición y se hizo una muestra de, lamentablemente, las torturas que les hacían a las mujeres y de varios de los libros de los juicios. Esta compañera pudo acceder a donde está el libro de el juicio de su parienta. ¿Por qué la juzgan a esta mujer? Porque era pelirroja, porque vivía sola y tenía 5 hijos de distintos padres, y vivía sola, porque ayudaba a los partos y realizaba medicinas con plantas, que no llaman medicinas, realizaba gualichos con plantas, con los que embrujaba a la gente. ¿Por qué les cuento esto? Porque no hay duda, yo no te puedo decir, ay, lo encontré en un archivo, lo leí, que ya sería válido, pero no es, no lo fui a buscar así. Me lo cuenta quien es familia y quien pudo acceder a eso. Entonces, estas mujeres eran muy peligrosas, porque eran independientes, porque sabían cómo andar en la vida y además asistir a otros. También eran otros periodos, ¿no? que se tuvieron que comenzar a ordenar. Cuando hablamos de aquí, de este momento de las hadas aquí, por ejemplo, también era un momento en el que la gente no necesitaba estar casada para tener relaciones sexuales. Las mujeres podían estar con quien quisieran y los hombres también. En un momento en el que se empezó a meter orden social, todas estas cosas pasaron a ser fuera de lo correcto, y todas estas creencias pasaron a ser paganas, como los aquelarres. Los aquelarres devinieron en cosas de brujerías, pero eran lugares de encuentro donde las mujeres principalmente, pero no eran solamente mujeres, se encontraban a hacer estos intercambios de saberes, de hierbas, de comidas, de cosas que producían. Muchísimas veces, muchas cosas que están también asociadas a la brujería, como el tejido, el famoso pinchar del uso, los venenos hechos cocinados y esas cosas. Muchas de esas cosas tenían que ver con que eran mujeres artesanas, pero también porque en ese momento, ¿no? En ese momento te tenías que hacer la ropa, te tenías que hacer los zapatos, te tenías que hacer la tela para hacerte la ropa, tenías que hacer tus vasijas, tenías que hacer tus cosas. Entonces eran artesanos y artesanas que se encontraban a intercambiar en trueque también sus cosas. Además de que éramos mujeres que, así como hoy, no sé, alguien que es de la religión católica va a misa, en ese momento como dije antes, eran distintas deidades femeninas a las que
o adorábamos o rendíamos algún tributo, y para esas cosas sí había fechas, sí había momentos, y muchas de estas fechas y muchos de estos momentos siempre estuvieron asociados a los ciclos de la naturaleza, a las lunas, a los cambios de estaciones, siempre conectados con la tierra, como, como era la vida en ese momento. Estás sin micrófono. Ya. Creo que me encanta escucharte, pero creo que hace, siguen estando vigentes ahora las, las brujas del año 300, así como las de después, ¿no? Ahora creo que hay muchas mujeres independientes, autosuficientes, que viven su sexualidad libremente, que se pueden expresar libremente, que eligen vivir en espacios boscosos, y creo que es como maravilloso que esto ahora también se esté dando, porque de alguna forma creo que es como un rescate de esa mujer medicina de ese tiempo, ¿no? Y que yo creo que la elección de vivir en los bosques era por tener este contacto con la naturaleza finalmente, ¿no? ¿Cómo cómo ves tú a la mujer medicina actual? Yo creo que estamos en un proceso muy bello porque finalmente ya es, ¿cómo decirlo? Abiertamente todas, quien quiere va, o quien no quiere no va para ese lado, pero ya todas hemos girado la mirada a lo que antes, a quienes nos precedían y a quienes asentaron todo esto, y nos estamos pudiendo apoderar nuevamente de estas cosas perdidas. Y vuelvo a decir, qué sé yo, después, vos podés después querer o no querer, pero ya no es algo oculto, o ya no es algo de pocas. No, oculto dejó ya de ser hace bastante tiempo. También yo siempre digo, depende la cultura y depende el lugar en donde estemos, ¿no? El mundo es muy grande y a veces asombra ver que hay lugares en donde aún se vive con ciertos tabúes o sin reconocer cosas, ¿no? Yo nos veo en un buen momento, con un camino ya, ya muy andado, muy recorrido, ¿no? Pero que finalmente está llegando a ser parte accesible a todas. Sí, sí, yo creo que sí. Además es maravilloso ver que actualmente hay muchos círculos de mujeres, hay círculos ya también de hombres, en donde nos podemos, y círculos mixtos donde nos podemos reunir a compartir saberes, a compartir experiencias, a compartir todo esto pues que de alguna forma nos une, ¿no? ¿Y cómo vives tu mujer medicina? Um, a mí a veces hay veces que me cuesta creérmelo, pero luego suceden cosas en donde veo que wow, sí está pasando. También, por ejemplo, yo he tenido en determinados puntos en la vida en donde veo cosas bonitas que han sucedido con esto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una familiar médica, ya ahora tiene 60 y algo, y cuando yo era adolescente, que siempre anduve por estos lados, entonces teníamos muchas discusiones, ¿no?
y era una de las que me decía, por ejemplo, en esto de curar con hierbas, una de las cosas que me decía era, cuando yo te medico tal y tal cosa para un broncoespasmo, te estoy dando tal droga específica que el laboratorio ha estudiado y bla, 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 bla. Cuando vos te pones a hervir un eucalipto, liberás esto y liberás lo otro y liberás aquello y no sabés lo que estás haciendo y lo que estás usando, ¿no? Es un pequeño ejemplo de una discusión patente que me recuerdo a mis 17, 18 años y ella ya doctora. Hoy, hace unos 2 años atrás, con una situación que tuvo con su hijo, me pidió que por favor le enviara sanación con las rosas y estuve haciéndole durante como 2 meses sanación a distancia a su hijo, y ella haciendo todo lo que yo le pedía, comprando rosas así, poniéndole las rosas allá, y poner tal cosa en el lugar donde esto y poner el otro, y entonces para mí eso fue maravilloso, ¿no? Que una doctora de la medicina occidental vea ya no solo la homeopatía, sino la sanación a través de las rosas con una energía, bueno, se ha abierto una puerta. Sí, yo creo que se han abierto puertas. Fíjate que estoy viendo un comentario que no había visto de Jeff, que dice que Valericus era el nombre original de Roma. Ya lo acabo de ver. Este, y Patricia dice, ahora seríamos todos brujas y brujos porque la medicina natural ha crecido muchísimo. Yo creo que más que es verdad lo que ella dice, pero creo que más que la medicina natural ha crecido muchísimo, hemos podido mirar y reconocer eso que ya estaba. Con la comida, por ejemplo. Mi bisabuela indígena realizaba cosas con la comida que luego yo, cuando he tenido que hacer tratamientos naturales, porque siempre he tenido problemas digestivos, que he ido evolucionando, sanando mis emociones para sanar estos problemas digestivos, muchísimas veces me hacían hacer cosas de la medicina ayurveda, de la medicina esto, de la medicina lo otro, que se decía, esto mi mamá me decía que mi bisabuela antes de cocinar las berenjenas le hacía esto y esto, que antes de poner tal cosa, que él secaba de tal modo, que cortaba así, que no usaba el cuchillo para tal cosa, que solo usaba madera para tal otra. Y luego esta bisabuela indígena lo hacía, y luego su bisnieta ha ido a pagar medicinas alternativas, no sé cuánto dinero, para que dentro de esa información cada tanto hubiera algo que ya estaba, ¿no? Entonces, creo que por eso para mí es tan importante esto de decir, creo que nos hemos podido permitir voltear la mirada y reconocer lo que ya nos precedía. Y todo lo que va creciendo, ¿no? Y la posibilidad que tenemos ahora también de poder sabernos desde tantos lugares, ¿no? O esta pandemia que nos ha dado esto, que estamos hablando desde México, Perú, Francia. Creo que esto es lo que nos aporta a que sea más, pero siempre creo que es a reconocernos. Sí, yo creo que sí, siempre es como a reconocernos, a reencontrarnos con esa sabiduría que ya está, ¿no? Que la traemos en los genes y que a veces nos cuesta trabajo aceptarla, reconocerla, ¿no?
Pero ahí está, es reconectarnos, ¿no? Reconectarnos con esa medicina que ya, y con esa sabiduría que ya tenemos, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta por ahí en Facebook o aquí en... A ver, acá no hay. ¿Y acá? Tampoco. Pues entonces, no sé si quieras ir cerrando. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría? ¿Cómo me gustaría? Bueno, quizás lo que me gustaría comentar es que lo que he compartido aquí es parte de lo que vengo haciendo, que es así de sencillo y humilde, que no es que es parte de mi proceso y que es lo que tengo hasta ahora. Seguramente algo me queda por ahí, pero eso es lo que vengo andando hasta ahora, que en cuanto ande más, puedo compartir un poco más. Sí. Nos pregunta Patricia que si puedes, a ver, espérame que se me está. Que si puedes mostrarnos cómo potenciar nuestra comida. Potenciar nuestra comida. Sí. Um, Como hablaste que o sea, desde la práctica, desde el momento en que preparamos y eso, que estamos cocinando, ya estamos como haciendo. Oh, bueno, justamente con la comida, yo soy alguien que de los 20 años en adelante he andado buscando por un lado y por el otro, porque como les conté, tuve siempre alguna dolencia con mi sistema digestivo. No sabría a qué está ella hablando. Me viene, por ejemplo, ahora que en un momento uno que me salvó, porque fue ahí en ese momento de crisis que les conté a mis 30 y algo, 30, que llegó un momento que no podía comer nada. Me encontré con un médico de medicina japonesa y él lo primero que me hizo fue desintoxicarme. Y justamente, volvemos a las rosas, en sus desintoxicaciones para que mi sistema funcionara, tenía que ver mucho con el momento energético. Entonces, por ejemplo, me decía que cuando llegaba a mi casa, porque era un momento en el que yo andaba mucho por la calle trabajando en hora, y cuando llegaba a mi casa me decía que por más que yo llegara hambrienta, no llegara a comer, ¿no? Que llegara a mi casa, que me preparara la comida, y antes de prepararme la comida, era muy lindo él hablando además así como, ¿tiene ducha, tiene canilla? Sí, bien, entonces que tenía que meterme en la bañadera o en la ducha y mojar de mis rodillas hacia abajo con agua fría y con agua caliente, con agua fría y con agua caliente, con agua fría y con agua caliente, así para descargar toda mi tensión. Luego de eso, que respirar así, y luego de respirar y de haber hecho eso, que fuera a preparar mi comida. Y entonces cuando ya llegaba a sentarme, está entrando luz, la última luz, cuando ya llegaba el momento de comer, mi energía ya estaba descargada y no había cargado mi comida, además. No sé si algo de eso, pero para mí eso en ese momento me fue muy, muy importante, porque sí, era un momento de andar muy así,
Y entonces eso, ¿no? Como seguramente a muchos nos pasa, llegamos a casa, llegas hambriento y comes y también preparas todo y bueno, y él me decía que todo iba cargando, ¿no? La energía con la que yo hacía la comida y con la que me sentaba a comer. Puedo comentarle quizás que por Facebook estoy como Sasa Guadalupe, quizás me puede preguntar por ahí y más específico lo que quiere, y yo de lo que he tenido que ir haciendo, lo que la experiencia me ha ido dando, puedo compartirle. También, Luis, acá están diciendo que se fue para arriba. Ay, que se queda, Lulú, dice que se queda con ganas de escuchar más. Qué lindo. Entonces, ¿Cómo? entonces continúa, por favor. No, lo que le quería contar a Lulú y a otros es que el 9 de octubre, el 9 de octubre vamos a estar justamente compartiendo cuentos. Vamos a estar contando unos cuentos. Así que ahí Luis nos va a decir la hora, y que no sé si es la misma o si pusiste otra hora, no me acuerdo. No, creo que va a ser la misma, sí. Y vamos a estar compartiendo unos cuentos y unos cuencos que hace mi compañero. Una pregunta, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días para los demás. Muy interesante y muy mágico esta conversación. Me ha gustado acá en Lima, Perú, donde yo vivo, soy de acá de Perú. Existe pues muchas de estos mitos, de estas leyendas, de los brujos, de los chamanes, y mi abuelita, cuando nosotros estábamos chiquitas, porque éramos una familia numerosa, somos 8 hermanas mujeres, todas seguiditas, ¿no? Y nos enfermábamos, y ella nos llevaba al curandero, y nos pasaban huevo, y el huevo lo reventabas en un vaso, y después lo tenías que arrojar a la calle, y todas esas cosas, ¿no? Y esas cosas muy ciertas, ¿no? Pero eso es en lo sano, ¿no? Lo que yo considero algo entendible, ¿no? Pero cuando ya vas creciendo, vas viendo el mundo de distinta forma. Y yo quería preguntar, ¿es cierto que existen las brujas? O sea, ¿es cierto que hay brujería, que la gente te puede hacer brujería? Porque también tuve un caso de que dijeron que a mi hermana le habían hecho la brujería, y comenzó a enfermarse, comenzó a sentirse mal, y igualito la llevaron al curandero, y porque acá hay bastantes, como le digo, ¿no? Acá hay bastante en Lima, acá hay bastante de esto. Y bueno, mi hermana la curaron y le dijeron de que le habían hecho una muñequita y que la tenían con alfileres. O sea, mi pregunta es, así como hay cosas buenas en esto de las personas, en las hadas, en las brujas, también entonces hay lo malo, ¿no? Porque dicen que a ella la embrujaron y que la tenían pinchando toda la noche para que le doliera esto, para que le doliera el otro. Y mi pregunta reiterativa, ¿existe lo bueno y existe lo malo como en todas las personas? Sí, claro. Sí, claro. De hecho, por eso cuando hablaba mágicamente de las hadas con las que me he encontrado aquí, he dicho que yo he encontrado esta frase de humores y amores, porque tenían todo, ¿no? Y sí, también hay lugares, yo no he entrado aún en esos saberes tan profundamente, pero sí hay lugares en donde la magia o la brujería está muy presente con esta cuestión de hacer Daño. brujos. Y sí, yo lo que creo que principalmente con eso hay un manejo de energía, ¿no?
Y a veces nosotros también nos ponemos permeables a que esas energías entren, ¿no? Pero eso lo hacemos con nuestro humor también. O sea, voy para dar un ejemplo, con nuestro humor, si yo estoy malhumorada y con esa energía negativa voy transcurriendo mi día y voy haciendo que mi día vaya siendo cada vez más desagradable y lamentablemente por ende para quienes están a mi alrededor. O a veces también yo puedo estar bien, pero permeable, ir a un lugar donde me maltratan y quizás en lugar de yo transformarle la energía de la persona que me maltrata, me tomo ese maltrato y me voy de ese modo. Esto lo pongo como para decir la permeabilidad que nosotras a veces tenemos. Con respecto a lo que vos me estás preguntando, yo no manejo esos saberes. Sí he sabido de cosas que suceden como esto que vos me estás contando y de gente que ha sufrido estas cosas y ha tenido que ir a que algún brujo o alguna bruja le deshaga estos embrujos. Sí, lo he sabido, sí lo he vivido ahí, sí en Perú me ha sucedido esto de estar con unos dolores de cabeza impresionantes y que Mireya me curara con unas rosas rojas y después llegar a otro lugar y que me dijeran, ay, ¿cómo está esta chica? Y agarraron un huevo de estos y me lo pasaron por todas partes y luego lo rompieron en un vaso de agua y estaba todo. Ay, que estabas cargadísima. Pero siempre con respecto a estar cargada, ¿no? Pero sí creo que por este poder de hacer que tenemos, también con nuestros, con la energía que le direccionamos a otras personas, tenemos mucha potencia. Yo sí creo en eso. Sí creo que no hay que ser jorobado con las cosas que una dice a veces, lo que por ahí se toman como, ay, maldiciones. Más que maldiciones, a veces son, decimos las cosas, vuelvo a lo que hablé antes, ¿no? El poder de curar con la palabra, con cuentos, con cantos, con rezos. Ese mismo poder puede ser negativo, ¿no? Tanto con lo que decimos podemos estar condicionando a una persona, a un niño, por ejemplo, ¿no? A alguien que tú le dices, eres un inútil, esa persona ya toma una inseguridad y algo ya le sale torpemente, ¿no? Eso es un ejemplo mínimo de lo que podemos hacer con nuestra palabra, como hacer cosas más fuertes, porque sí creo que tenemos el poder de hacer. Gracias. Muchas gracias. Violeta dice, a mí me gusta mucho lo que compartes de tu camino porque asocias la magia, las rosas y una perspectiva moderna y abierta de las brujas como mujeres que abrazan su poder de hacer, de transformar y de asistir a otras personas. Y bueno, no sé hace cuántos años nos conocimos, Sasa, en Perú, pero fue un encuentro cuando nos conocimos muy de almas, creo. La verdad que fue así como conocernos. Y cuando yo te conocí, veía la sabiduría, la magia, ¿no? que hay en ti, ¿no? Entonces, siempre te he pensado así como una mujer sabia, que transmite, que hace lo que hace y que desde el corazón, con lo que haces, sanas, ¿no? Y que te agradezco mucho que hayas aceptado estar aquí en Voces que Sanan. Gracias. Ahí hay una Laura que pregunta cómo se usan las rosas.
creo que ahí sería bueno que el maestro contara algo. Cierto, sí. Podrás contar. Sí, 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 yo creo que sí vale la pena que compartas de lo que tú sabes de las rosas, mi querida. Pues bien, a ver, humildemente. Las rosas, como todas las cosas, tienen una vibración energética y tienen una vibración energética que es compatible con nuestra vibración humana. Y yo encontré un modo para contar cuando no se entiende, no se sabe de nada de qué se habla de esto de las rosas, es, si conocen la terapia del Reiki, que es invocar una energía universal de la cual nosotras somos antenas y podemos transmitir esta energía con las manos. Las rosas piden también una asistencia de energía cósmica que se lo hace a través de la Madre de Guadalupe, y en vez de utilizar nuestras manos, utilizamos las rosas. Y cada rosa tiene cada color de rosa tiene una vibración distinta y se pueden utilizar para distintas cosas, trabajando en sesiones como las de Reiki, en nuestros 3 cuerpos, en nuestro cuerpo físico, emocional y áurico. Y cuando alguien pone muy en duda esto de cómo una rosa puede trabajar sobre tu cuerpo físico, yo lo que he encontrado es que trabaja sobre mi cuerpo emocional. Y cuando está trabajando sobre mi cuerpo emocional, directamente e indirectamente hace una vía directa hacia mi cuerpo físico. Eso es lo que he encontrado yo con las rosas. Y bueno, y con las rosas, una de las cosas en las que también he hecho un ting, y se ha encontrado es con un taller que justamente la primera vez que lo hice fue porque el maestro me invitó a hacerlo, que es un trabajo de la sesión del trabajo de las rosas con los cuentos, o sea, la palabra y la energía de las rosas, para trabajar sobre nuestras infancias. Nuestra niña, nuestro niño, y es realmente un taller muy confortable hacerlo y muy bello lo que se transmite. La verdad que la vez que Luis me invitó por primera vez a hacer ese taller, creo que eran unas 10 personas, que eran todas mujeres, las que estaban, y yo estaba yo me dedico también como artista a trabajar de esto, y estaba en un momento de alguna crisis de seguir haciendo escenario o no, y cuando vi en un taller mientras que íbamos haciendo las sesiones a cada una, y yo iba contando historias, las caras y los cuerpos de las personas, de las mujeres que estaban ahí siendo parte del taller, sentí claramente que ese era el lugar de contar, que ningún escenario hacía falta, que estaba teniendo la mejor contada de mi vida con un grupo de 10 mujeres. Realmente fue una cosa muy concreta de cómo la palabra tiene tanta potencia. Sí, sí, sí. Sí, fue hermoso. Fue hermoso. Y bueno. Creo que con eso podemos despedirnos. Creo que con esto podremos despedirnos. Pues sí, creo que sí. Muchísimas gracias, muchas gracias
por compartir tu sabiduría con nosotros, mi querida Sasa. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Pero mira lo que hay aquí. La Asociación Mexicana de Sanación con Rosas y Voces que Sanan otorga el presente reconocimiento a Sasa Guadalupe por ser en tiempos de crisis una voz sanadora que conforta, contiene e impulsa a continuar con este proceso llamado vida. Mujer Medicina, transmitido en línea el 29 de septiembre del 2020. Muchas gracias. Muchas gracias. Te lo mando por correo. Y bueno, les invito para el viernes 2, va a estar Karina Salazar Guamán, hablando sobre sanando al niño interior. Justo. Justo, sí, justo. Y bueno, ella es de Perú y va a ser a las 7 de la noche, nuestro horario habitual. Entonces, les esperamos. Ojalá que puedan estar. Muchas gracias a todos, mi querida Sasa, muchísimas gracias. Y el día, oye, voy a cambiar el día 9, porque hice a un movimiento que no recordaba y entonces ya te puse, te puse en el WhatsApp. Ok. Como otras fechas para verlo, pero aquí lo vamos a anunciar, pero va a estar bien interesante porque van a ser la sesión de cuentos con Sasa, que son maravillosos, y los cuencos con Jeff, que también son maravillosos. Hubo muchos comentarios bien bonitos después del día de los cuentos, entonces, de los cuentos. Entonces, juntarlos va a ser mágico. Entonces, les esperamos. En cuanto tengamos fecha, por supuesto que lo ponemos aquí y va a ser igual a las 11 de la mañana, hora de México. Dale. Bueno. Pues muchas gracias